En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Queremos dar gracias a Dios por este precioso momento, por este precioso día que el Señor nos ha otorgado en su gracia y en su misericordia, y estar con cada uno de nuestros hermanos y amigos en sus propios hogares para hablar de la palabra del Señor, esa palabra que nunca falta, que siempre permanece. Hoy es el primer día de la semana, llamado domingo, porque ese no fue el nombre que se encuentra en la Escritura. Se encuentra siempre el primer día de la semana, que fue el día que el Señor resucitó, el día que trajo esperanza a la raza humana, cuando no había ninguna esperanza de la vida eterna, pues había promesas, pero solo con Jesús se hicieron realidad. Y voy a hablar de una de las marcas del discípulo, es decir, de un seguidor de Jesús, que poco se menciona. Si yo le hablara a usted y le preguntara en este momento, ¿cuáles son las marcas de un discípulo? Posiblemente usted me va a mencionar varias, pero es posible que yo le voy a mencionar una que tal vez no está en cuenta, no está en nuestra agenda. Posiblemente la hemos tenido como una palabra normal que cualquiera la puede manifestar en su vida, pero especialmente es la marca de un discípulo. Y es una palabra que en nuestro contexto, en nuestra cultura, tiene una implicación muy diferente a lo que se ha mencionado en las Sagradas Escrituras. Es la palabra misericordia. Hoy hablamos de misericordia a veces comparada con lástima o con compasión, digamos en el sentido de que pobrecito esa persona, hay que tener misericordia, hay que tenerle lástima, hay que tenerle, cierta condolencia con él. ¿No? La palabra misericordia es muy clave en las Sagradas Escrituras y se encarnó en el Señor Jesucristo en la tierra y nos enseñó, nos recuerda lo que estaba escrito de antaño en las Escrituras acerca de lo que Dios quiere, que es la misericordia. Por ejemplo, Theodore Roosevelt dijo: nunca ha existido un hombre que haya vivido una vida fácil y cuyo nombre no valga la pena recordar. La vida de Jesús no fue fácil y nos dejó un legado que siempre recordaremos, pero a la vez los cristianos la debemos encarnar en nuestra vida. Quiero leer la palabra del Señor como base, como introducción de este tema. Está en el libro de Hebreos, capítulo 4, y en el versículo 16. Dice el Señor a través del apóstol estas palabras: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Hay algunas palabras aquí que sobresalen. La primera palabra que sobresale es la palabra trono. El trono de Dios, es el trono de Dios, que lo llama aquí el trono de la gracia, porque en Dios está escrito la expresión de gracia. El trono significa la soberanía de Dios, la autoridad suprema y el poder del Señor. Cada que hay una crisis, Dios se manifiesta en su trono con gracia. Por ejemplo, el caso de Isaías capítulo 6, si recuerdan, el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El año que murió el rey Usías fue un año muy difícil para el pueblo de Israel. Tal vez el trono estaba vacío, el trono de Usías estaba vacío, no había nadie todavía sentado en el trono, porque todo el pueblo de Israel lo recordaba. El mismo Isaías sentía con mucha nostalgia y pensaba: ¿cómo puede estar el trono de Usías vacío? Tiene que haber algo. Y no sabía qué hacer, y se fue al templo para adorar a Dios, y cuando llegó allí vio el trono, pero no estaba vacío, porque ahí estaba Dios. Aunque los tronos de la tierra estén vacíos,
El trono de Dios siempre está con la majestad, con el Todopoderoso, con el soberano de los reyes, permanece para siempre. Por eso este pasaje del libro de Hebreos comienza con algo muy especial y dice: acerquémonos pues confiadamente. Hoy debemos acercarnos confiadamente porque nuestro Dios, en medio de las circunstancias que vivimos, Él reina y es soberano por los siglos de los siglos. Nunca su trono estará vacío, siempre Él estará en el trono. La otra palabra que menciona es gracia. ¿Qué es gracia? El trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido, es decir, se alcanza solo ese favor de Dios por la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos disfrutar de la gracia, pero por la redención de Cristo en la cruz, entonces podemos vivir de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir, por la confianza que tenemos en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por algo nuestro, sino porque Él así lo dispuso desde la eternidad. Dios, el trono de Dios siempre es un trono de gracia que debemos bendecir al Señor. Por eso, el hombre, el ser humano, solo merece el juicio eterno, el infierno, porque pecamos. Y eso habla, esta palabra, el trono de la gracia, habla de nuestra eternidad con Dios, es decir, de nuestra seguridad en la salvación. Una vez que venimos a Jesús, estamos seguros de la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y esa palabra creer significa el que tiene plena confianza en mí, en la obra que yo hice en la cruz del Calvario, esa persona tiene vida eterna. Y todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, y es nuestro Señor, es el soberano de nuestra vida, tenemos la certeza, la seguridad. Si mañana por alguna circunstancia yo partiera a la eternidad, o tú que estás en tu casa partieras a la eternidad, pero tienes a Cristo en tu corazón, Él es el soberano de tu vida, no hay ningún temor, porque como dice el apóstol San Pablo en Romanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la gracia del Señor, algo que no merecemos, porque por naturaleza, por cuanto todos pecamos, merecíamos el fuego eterno, el juicio eterno, el infierno. Pero por Jesucristo, Dios en su trono de gracia nos da la vida. ¡Qué hermoso! Pero ahora usa otra palabra, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es la tercera palabra que menciona allí. Hermanos, la palabra misericordia es una palabra, de entenderlo, quiero que abramos nuestros oídos, nuestro entendimiento. Pido al Señor que nos dé gracia para poder entregar este pensamiento. Y les voy a pedir un favor. ¿Por qué no inclinamos el rostro ahí donde nos encontramos, en nuestros hogares? Y pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para entender qué significa misericordia. ¿Cómo podemos alcanzar la misericordia del Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? Oremos. Señor Jesús, gracias porque estamos en un momento especial. Una palabra que ha perdido su significado al correr de los siglos y hoy se entiende poco, Señor, lo que significa. Qué grande es tu misericordia, Señor. Qué magnífica es tu misericordia, Señor mío. Gracias por darme entendimiento en estos días, Señor, de esa palabra, que abro mi corazón y la comparto a mis hermanos. Te pido que me des gracia para hablar, pero a la vez a mis hermanos y amigos les abra el entendimiento para comprender esa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acerquémonos entonces a la palabra misericordia. Misericordia significa recibir, ser alcanzado por algo que no merecemos. Por algo que no merecemos. Para poder entenderlo, voy a dar algunos ejemplos. Cuando somos redimidos, pero nos alejamos de Dios, escuche, cuando somos redimidos, pero nos alejamos de Dios,
no merecemos la misericordia, no merecemos lo que Dios nos ha ofrecido. Y la misericordia se aleja de nosotros por estar alejados de Él. Por ejemplo, quiero que recordemos una parábola. La parábola del hijo pródigo. Dice que cuando el hijo, después de que se fue de su casa, que despreció a su padre, porque es como si le hubiera dicho, al decirle, dame la parte de la herencia que me corresponde, es como si le hubiera dicho a su padre, ¿por qué no te mueres más bien? Porque solo cuando tú te mueras es que yo merezco, es que yo puedo recibir tu herencia, pero no te mueres, dame lo que me corresponde. Fue una ofensa muy grande la que el pródigo le hizo a su padre, pero su padre, sin atender, digamos, sin permitir que su corazón fuera herido, le repartió la parte de la herencia que le correspondía. Y juntándolo todo, se fue lejos, dice la Escritura, y vivió perdidamente. Cuando ya todo lo hubo malgastado, y ya estaba inclusive cuidando cerdos, y no podía comer ni siquiera de las algarrobas que comían los cerdos, un día despertando volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay que tienen comida, que no les falta nada? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y decidió irse donde su padre, a ver qué pasaba, qué encontraba. Sabía que su padre era un padre muy especial, pero él lo había despreciado y no sabía cuál iba a ser su reacción. Y dice la Escritura que cuando el padre, que salía todos los días para mirar allá en lontananza, donde aparecía su hijo por el camino, cuándo regresaría a su casa, con la esperanza de que algún día volviera a la casa. Es una palabra muy bella. ¿Cuántas veces nos hemos alejado del Señor y nos hemos apartado? Y posiblemente hay alguien que me está escuchando en este momento que hace mucho tiempo se había apartado de Dios, pero ahora en medio de esta circunstancia que Dios ha permitido, Dios te está hablando para que regreses a Jesucristo. El Padre, te quiero decir, simplemente te ha estado esperando. Y por eso hoy eres bienvenido a la casa de Dios si le abres el corazón a Jesucristo nuevamente y te acercas al Padre para pedirle misericordia, para pedirle perdón. Y también nosotros los que hemos sido cristianos, hemos estado viviendo, posiblemente hemos sido buenos creyentes y en cuántas cosas nos hemos apartado, no hemos hecho lo que a Él le agrada, hemos querido que Dios más bien haga lo que a nosotros nos agrada. La verdad, nos hemos alejado de sus mandamientos, no hemos vivido como Dios quiere, aunque somos salvos, claro, la misericordia, la gracia ya nos alcanzó, somos salvos, pero no somos dignos de recibir las bendiciones que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No somos dignos de vivir bajo la sombra del Omnipotente, al amparo del Dios Todopoderoso. Pero Dios nos llama hoy para que, como el hijo pródigo, regresemos a la casa del Padre. Y entonces dice que cuando salió y vio que su hijo venía, dice, cuando estaba lejos, lo vio de allá y fue movido a misericordia. Escuche, el padre fue movido a misericordia y corrió y abrazó a su hijo. Y cuando él quiso hablar, le puso las manos, como si hubiera puesto la mano en la boca, más o menos para decirle, traigan el mejor vestido, quítenle las sandalias que tiene, matemos el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha resucitado y ahora vive. Fue movido a misericordia. Qué linda expresión de la palabra del Señor. Fue movido a misericordia. Jesús dijo, id y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Escuche, ¿qué espera Dios de cada creyente? Misericordia. ¿Misericordia con quién? Con cualquiera que esté a nuestro lado. Muy especialmente con aquellos que han hecho cosas que no agradan al Señor. Como el hijo pródigo. Lo que hizo era detestable completamente, como quieras llamarlo. Pero el padre tenía misericordia en su corazón y solamente esperaba que su hijo regresara para abrirle su corazón y darle de su gracia, de su amor, mostrándole misericordia. Como dijo el Señor Jesucristo, id y aprended qué cosa es misericordia. Eso es lo que quiero.
No sacrificio. Uno puede hacer muchas cosas especiales para Dios, pero muchas veces lo hace sin misericordia con el prójimo. No es misericordia con Dios, porque Él no necesita misericordia. ¿Quién le va a tener misericordia a Dios? No, cuando habla de misericordia, habla del otro, habla del hermano, especialmente del hermano en la fe. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, si alguno de vosotros fuere tomado en un camino no recto, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado por el enemigo. Es decir, la misericordia se extiende hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, hacia el que nos rodea. No es misericordia con los ángeles, como dije, no es misericordia con Dios, no es misericordia con el Eterno, no es misericordia con ningún mandato divino, es misericordia con el otro que nos acompaña. Por eso Jesús dijo, aprendan lo que es misericordia, porque eso es lo que quiero, no sacrificios. Recordamos, hace tiempos estuvimos hablando del mandato de Miqueas, que tiene 3 partes importantes. Dice, primero, hacer justicia, es decir, vive rectamente. Segundo, amar misericordia. Escuche, amar misericordia. No simplemente tener misericordia, sino amarla, desearla, expresarla de alguna manera. Amar misericordia. No amamos la misericordia. A veces le tenemos lástima, pero eso no es misericordia. Misericordia es mucho más que eso. Y luego dice, y hacer justicia es hacer lo recto delante de Dios. Amar misericordia es amar al prójimo y humillarnos ante nuestro Dios. Caminar con Él como el Señor lo quiera. Pero luego dice, entonces, por eso podemos decir con esa introducción, ¿qué es misericordia? Es algo que nace de las entrañas de lo más íntimo del ser. Misericordia no es simplemente una palabra, es algo que nos conmueve lo más íntimo de nuestras entrañas. Ese es el concepto de la palabra misericordia. El famoso historiador Eusebio, muy cerca de los tiempos de Jesucristo, comparó a Jesús con Hipócrates, el médico famoso, quien solía decir, dijo estas palabras, decía Hipócrates, el famoso médico, para curar los enfermos, examina lo que es repulsivo, palpa las llagas y siente el dolor y el sufrimiento del paciente. Eso es misericordia, eso es lo que se entendía, lo que entendían los griegos y que se aplica muy especialmente a la Sagrada Escritura. Es sentir a las entrañas el dolor, el sufrimiento, palpar las llagas, lo repulsivo del otro. ¿Has visto algo repulsivo en tu prójimo, en tu hermano en la fe? Es posible que sí. A veces nosotros nos creemos más santos que los demás, pero es posible que nuestro prójimo haya hecho cosas que nos desagradan y que desagrada a Dios, y tenemos mucho motivo para decir, es que a Dios no le gusta. Es cierto, pero Dios te pide que como Él tiene misericordia, así nosotros también tengamos misericordia. Es algo que tuvo Jesús. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa palabra compasión, 2 palabras, con y pasión, es decir, con todas las emociones, con todos los sentimientos, e implica, como dije antes, algo que en las entrañas le mueve, le remueve lo más íntimo de su ser hacia esa persona. Al ver las multitudes tuvo misericordia de ellas. Dios tiene misericordia de este mundo que está alejado de Dios y nos ha permitido una pandemia para que los ojos de los hombres lo volvamos a Dios, para que Él exprese su misericordia que está por mucho tiempo esperando manifestarle. Vamos a seguir pensando en eso. Interesante. Jesús, recuerde, dijo, id y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hermanos míos, sigamos adelante con este tema. Jesús lo ilustró de varias maneras. Lo ilustró con parábolas. Por ejemplo, al responder a Pedro sobre el perdón, cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, infinito. Esa palabra 70 veces 7 quiere decir no tiene límite, es infinito. Siempre que tu hermano peque, te ofenda a ti, tú debes mostrarle misericordia. Y lo ilustró con una parábola.
está ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 18. Interesante, voy a que lo leamos, voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 18, y vamos a leer esa hermosa parábola que está en el capítulo 18. Si ustedes ven conmigo desde el verso 23 en adelante, menciona estas palabras. Dice así: por lo cual el reino de los cielos, esto fue respondiendo a la palabra, a la petición, a la pregunta que Pedro le dijo, que cuántas veces perdonaría a su prójimo, a su hermano. Le dijo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Claro, hoy no podemos ni expresar siquiera cuánto eran significados esos talentos. En ese tiempo era una suma impagable. Si lo pudiéramos traducir a dólares o a euros en este momento, sería impagable, una deuda que ningún ser humano podría pagar. Entonces sigue diciendo, a este, como no pudo pagar, le dio lo que merecía, le mostró lo que merecía. Dice, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Claro, aquí le mostró gracia y después le mostró misericordia. Sigue diciendo: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice que el Señor, el rey de este siervo, cuando se postró delante de él para pedirle, dice la palabra del Señor en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escuche, tuvo ¿qué? Misericordia. Le dio a este hombre lo que no merecía, porque era una persona que le había dado toda la confianza en su reino. Le entregó talentos para que trabajara. Le hizo un llamado, pero él no fue digno de ese llamado que Dios le hizo. Y por eso fue llamado a cuentas, porque tenía que responder. Pero ¿qué hizo en esa parábola el amo? Le mostró misericordia, y al mostrarle misericordia, ¿qué hizo? Le perdonó todo. Pero sigue diciendo, pero saliendo aquel siervo, un paréntesis, permítame decirlo. ¿Cuántos de nosotros teníamos una deuda con Dios que nunca podíamos pagar? Jamás, jamás. Ya lo dije antes, que todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y todo lo que merecemos es el infierno. Una deuda impagable. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestra deuda, para pagar por nuestra maldad. Pero ese que había sido perdonado y del cual habían tenido misericordia, el amo, salió y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, unos miserables centavos, que podía pagárselo a cualquier momento. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, como él había hecho con el amo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho. Causa mucha tristeza cuando alguien que recibió perdón, misericordia y gracia no es capaz de mostrar perdón, misericordia y gracia para con su prójimo. Le causó mucha tristeza. Y entonces le contaron al amo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Escuche, ¿cómo es una persona que no muestra misericordia? Una persona que Dios considera, y esa no es mi palabra, no es mi interpretación, estoy leyendo exactamente lo que Jesús dijo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti?
Escuche, no debías de tener tu misericordia como yo la tuve de ti. Hermanos míos, qué llamado el que nos hace, pero es tremendo. Luego sigue diciendo, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina con esta sentencia: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos las ofensas que le hicieron. No las que le hicieron a Dios, las que le hicieron a ellos, a su consierva, a su consiervo. No está diciendo que nosotros tenemos que perdonarle y tener misericordia de lo que Él le hizo a Dios. De eso se encarga Él. Y se encarga de Él por la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Él quiere ver esa huella de nosotros en nuestro corazón, esa marca de un discípulo que sigue las huellas de Jesucristo y que imita su vida. Jesucristo tuvo compasión, misericordia con todo aquel que se acercó para pedirle misericordia. Lo hizo con ellos. Dice entonces que nosotros también debemos tener misericordia. Entonces dice, mi Padre Celestial hará con vosotros lo mismo si no perdonáis de todo corazón. Perdón y misericordia son como hermanas gemelas tal vez, yo no sé, pero están muy ligadas ahí, con misericordia y perdón. ¿No les parece interesante? Usó parábolas como esa, pero usó también poemas. Y voy a mencionar un poema tremendo. Está en el libro de Lamentaciones. Y está basado en los Salmos. Interesantísimo. Resulta que el pueblo de Israel se había abandonado del Señor y vino juicio sobre ellos. Vinieron los enemigos y llevaron cautivos a todos los jóvenes, a los príncipes, a los reyes, a todos. Destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y fueron llevados cautivos a Babilonia. Cautivos. Hay una linda canción que dice que junto a los ríos de Babilonia, menciona la Escritura. Yo voy a leer el Salmo 137. Algo muy interesante si ustedes quieren ir conmigo a las Escrituras para mirar el Salmo 137 y ver el dolor, el sufrimiento que le produjo al corazón de Jeremías. Y me imagino que al corazón de los demás al ver su ciudad destruida, en ruinas completamente, solitaria completamente, total en las calles, no había nadie. Las ruinas consumían el templo que Dios había construido en su momento. El templo de Salomón, que más tarde se manifestó. No sabemos cuándo fue escrito este salmo, pero fue construido cuando fue llevado el pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Mire lo que dice para que entendamos el dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. Ustedes que siempre se regocijaban en su Dios, pues muéstrenos el gozo que tienen. Están en otra situación, pero el gozo deben de manifestarlo. Y dice la Escritura, ellos responden: ¿y cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, se paralice mi mano derecha, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, oran a Dios diciendo: recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diese el pago de lo que tú nos hiciste. Y termina con una palabra tremenda, expresa el dolor. No es lo que Dios quiere, pero expresa el dolor de alguien que fue destruido sin misericordia.
dichosos el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Tremenda expresión. ¿Cuál era el dolor tremendo que sentía en ese caso Jeremías? Y Jeremías nos menciona en el libro de Lamentaciones esas palabras. Todo el libro de Lamentaciones son 5 poemas, son 5 capítulos que se encuentran y cada capítulo es un poema muy especial. Así está escrito en la palabra, 5 poemas. En el tercer poema, el capítulo 3, menciona, por ejemplo, en el versículo 40 al 42, dice estas palabras: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Es que no hay perdón para el que no tiene misericordia, y los judíos no habían vivido una vida muy agradable. Y aquí está reconociendo en ese poema que ellos se habían apartado del Señor. Recuerdo que hace tiempo cantábamos una canción, y perdónenme que siempre menciono estas cosas porque estoy recordando los tiempos cuando nos convertimos al Señor y empezó el tiempo de avivamiento, y después en el camino cambiaron muchas cosas hermosas, pero algo especial que siento que nos falta. Algunas veces nosotros cantábamos: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Y esa canción la combinábamos con otra. En el verso 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra misericordia también tiene que ver con la bondad del Señor. Y cantábamos: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Sí, mi hermano, el mismo en este poema decían: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidas, porque nuevas son cada mañana. Hoy, al despertarnos, empezamos a vivir una nueva dimensión de la misericordia del Señor en la situación que vivimos. Pero démosle gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, porque cuando Él ve que viene un juicio sobre nosotros, se le conmueve las entrañas y nos abre las puertas a la misericordia, para que, si escudriñamos nuestros caminos y volvemos a Él, Él nos extiende su misericordia. Pero no solamente usó parábolas, usó poemas, pero también usó experiencias. Interesante la experiencia que nos menciona en el libro de Éxodo. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Éxodo? Después de que Moisés había recibido ya los 10 mandamientos y decidió ir al cielo, a la montaña, mejor a la cumbre, para buscar a Dios. Duró 40 días, y como no venía pronto, abajo el pueblo se desesperó y dijo: ese Moisés que nos trajo, quién sabe, se lo tragó la tierra, porque nadie puede vivir tanto tiempo por allá. Y entonces llamaron a Aarón y le dijeron: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y ¿se acuerdan lo que hicieron? Un becerro de oro. Y comenzaron a alabarlo.
a exaltarlo, a adorarlo, a engrandecerlo, diciendo a ese becerro: tú eres el que nos sacaste. Volvieron a las costumbres paganas que habían encontrado antes de conocer, antes de ser liberados de Egipto, antes de recibir los 10 mandamientos que decían: no te harás imagen ni semejanza de cosas de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos y hago misericordia sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra vez viene la palabra misericordia. Es que la Biblia está llena de esa palabra. Desciende, le dice Dios, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y Moisés viene con mucha preocupación y encuentra, los capítulos 32, 33 y 34 son muy especiales, que yo les pediría a mis hermanos que ahora, cuando terminemos la reunión, ustedes se reúnan como familia y lean esos capítulos 32, 33 y 34 y van a encontrar un panorama muy especial. Yo solamente voy a referirme de algo. Cuando está terminando el capítulo 32, le dice: ve pues ahora, le dice Dios al pueblo, lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos por su pecado. Y le dice, aquí tocó el corazón de Moisés. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, va a decir, el capítulo 33, yo no iré con el pueblo porque ese pueblo es terco y yo lo puedo eliminar de la tierra. Es más, Moisés, apártate de ellos, que yo te pondré delante de ti por una nación más obediente que los israelitas. Moisés intercede porque Moisés está su corazón lleno de misericordia también. Había aprendido la misericordia de Dios en su corazón. Su ser se conmovió profundamente y hace oraciones delante del Señor. Llegamos al capítulo 33, versículos 18 y 19. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Él se escondió en una cueva que había allí y el Señor pasó en ese momento delante de él. Y cuando llegamos al capítulo 34, versículos 6 al 10, escuche: pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ira y grande en misericordia. Otra vez la hermosa palabra, misericordia. Guardo misericordia a millares, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendré por inocente al malvado. Si no quiere aceptar la misericordia de Dios, entonces va a sufrir las consecuencias. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sigue diciendo, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y Dios le contestó. Es que es interesante, porque Dios le había dicho: mandaré mi ángel, pero yo no iré. Y aquí vuelve, cuando Dios se muestra misericordioso, dice: Señor, los ángeles son magníficos, son lindas personas, bellas. Yo he visto los ángeles, pero no es los ángeles lo que satisface mi vida, es tu presencia, Señor. No hay nada que pueda compararse con la presencia del Señor. Hermano, no hay nada que pueda compararse con la presencia de Dios en nuestros hogares en estos días. Él, recuerde que dijimos en la palabra del Señor, que cuando Él usa esa palabra, pasará delante de ellos cuando vea la sangre en los dinteles de la puerta. Una es que el ángel de la muerte pasará por encima, pasó por encima. Pero la otra es que Él pasaría, pero adentro de la casa, y estaría con ellos y los libraría de muerte y de dolor. Viviría con ellos. Qué bueno que podamos, hace poco lo recordamos, y podamos decir en este momento: gracias, Señor, porque tú entraste a mi casa. El ángel de la muerte pasó por encima, pero tú, que eres el autor de la vida, viniste a mi casa, y desde entonces estás viviendo en mi hogar. Y en mi hogar te exaltamos y te adoramos. Y entonces Dios le responde:
He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Escuche, para aquellos que tienen misericordia y lo entienden y reciben la misericordia, Dios con ellos hará cosas tremendas. Hermanos míos, todas estas palabras no son historia, son realidades que vivimos hoy. Él está en nuestros hogares y en medio de la pandemia, en medio de todo lo que hay, en medio de los planes que el mundo tiene, Dios ha prometido: yo haré cosas tremendas con todo mi pueblo. ¡Qué lindo! Vamos a ver días espectaculares en el tiempo que viene. Así que no solamente usó el Señor parábolas, usó poemas, pero también experiencias. Somos hijos de Dios. Y si nos hemos alejado de Él, no hemos vivido en todo según su voluntad, volvamos al Señor. Recordemos lo que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos alcanzar misericordia. Lo que dice en el pasaje que leímos inicialmente, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, y cosas tremendas Él hará con nosotros. ¿Por qué no le decimos al Señor: gracias? Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa bondad. Esperamos, Señor, escudriñamos nuestros corazones. Les voy a pedir que inclinemos el rostro por lo menos por un minuto. Ahí donde estamos, y en silencio, digámosle: Señor, escudriñame el corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Gracias porque tu misericordia quiere alcanzarnos. No merecemos tu misericordia, pero esa misericordia, darnos lo que no merecemos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Inclinemos el rostro por un momento. Qué bueno, Señor. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos alcance. Permite que en nosotros haya esa marca de un discípulo. Un discípulo es el que tiene misericordia de su hermano, del otro, aunque no sea digno, pero tiene misericordia, como tú tuviste misericordia, aunque no éramos dignos, pero tuviste misericordia y nos abriste el camino de la redención. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, antes de terminar y dejarles con esa reflexión, me gustaría orar muy especialmente por las personas que están enfermas. Yo quiero orar por los enfermos. Me acompañan por un momento a orar. Pido que los que están enfermos se pongan de rodillas o pongan sus manos en el corazón y hagan conmigo esta oración. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que nos sana, que nos devuelve la salud, el Dios que siempre busca nuestro bienestar. A ti clamamos. Señor, recibimos tu sanidad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor, después de esta oración que tus hijos han hecho, yo los declaro sanos por el poder de Cristo. Sanos por el poder de lo que tú lograste en la cruz del Calvario, que por tus heridas fuimos todos curados. Gracias, Señor. Amén y amén.
Antes de terminar, quiero orar muy especialmente por aquellas personas que nos visitan o nos ven por primera vez. Tal vez algún tiempo fue a la iglesia, quizás nunca ha ido aunque ha sido invitado, pero hoy casi que obligado tienes que ver el programa. Tal vez lo haces de corazón, lo uno o lo otro. Yo quisiera que después de reflexionar en esta palabra, le abras tu corazón a Jesús y te entregues a Él y le digas: Señor, me entrego a ti. ¿Quieres hacerlo? Inclina tu rostro y ora con nosotros. Señor, te damos gracias porque tu palabra me ha alcanzado hoy y sé que el trono de tu gracia está delante de mí y que si acudo al trono de tu gracia me alcanzará la misericordia. Me entrego a ti. Perdona mis pecados con la sangre que tu Hijo Jesús derramó en la cruz de Calvario. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amable amigo, si has hecho esa sencilla oración, escríbanos. Ahí va a estar el sitio donde debe escribirnos. O llámenos al teléfono y danos tu nombre, dirección, sobre todo la dirección electrónica en este momento para comunicarnos contigo. Y el grupo de consolidación te acompañará en tu crecimiento en la vida cristiana. Y a todos mis hermanos les deseo este primer día de la semana un resto de día lleno de la gracia del Señor. Y toda la semana que se inicia hoy, vivamos disfrutando de su hermosa bendición. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, nos haga aptos para toda buena obra. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.